Mis amados, es muy común oír hablar a la gente acerca de la iglesia en nuestro medio. Y cuando hablo de la gente, especialmente hablo de las personas que no son miembros de la iglesia, precisamente. Uno a través de las redes ve cómo hablan y opinan y dicen y desdicen acerca de la iglesia. Ahora en este tiempo que estamos de pandemia, pues ahí las redes se mueven mucho más por muchas circunstancias y encuentra uno, yo como ministro del Evangelio, me doy cuenta que las personas allá afuera, o sea, las personas que no son miembros de una iglesia, a la final pues no son miembros de la iglesia, pero viven como muy interesadas acerca del tema de la iglesia. El problema es cuando empiezan a hablar o a opinar sobre algo que realmente no conocen. No lo conocen porque pues, no pertenecen a ellos, no lo conocen realmente. Y de hecho eso pasa en cualquier área, en cualquier aspecto. Cuando uno empieza a opinar sobre aquellas cosas que uno desconoce, entonces ya deja de ser objetivo y más bien acude a las pasiones, a lo subjetivo. Y pues valga la pena decirlo, no está bien. Pero bueno, al fin y al cabo las redes son públicas y se pueden decir muchas cosas, obviamente con ciertas limitaciones. Ahora, no digo esto porque esté molesto, sino porque me llama la atención. Y entonces esto pues me da un motivo para hablar brevemente acerca del tema de la iglesia. La verdad es que nosotros los ministros no acostumbramos a hablar de este tipo de doctrinas, por ejemplo en este caso de eclesiología, de la doctrina de la iglesia, hablarla de una manera libre, ¿no? Porque uno considera que es un tema que es para los miembros de la iglesia, porque pues son los interesados. Pero vuelvo y repito, he notado un gran interés en las personas de afuera acerca del tema de la iglesia. Algunos lo harán tal vez con buena intención, otros ya con mala intención, pero de todas maneras vale la pena. Entonces, vamos a tratar el tema de la iglesia. Ahora, para hablar del tema de la iglesia hay que acudir a la Biblia, definitivamente. Cualquier doctrina en temas religiosos, en temas de Dios, lo que tenga que ver con Dios, hay que acudir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. No debemos pensar más allá de lo que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías decía a la ley y al testimonio, más allá de esto, al que vaya más allá de esto no le ha amanecido. Entonces, ¿quién puede definir qué es la iglesia? La palabra de Dios. Dios mismo define qué es la iglesia. Ahora, ¿es importante la iglesia? ¿Es un tema de Dios? Claro que sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué decimos que es un tema de Dios? Hay muchos argumentos para decirlo, pero dos textos bíblicos te voy a mencionar acá. Uno de ellos es en Mateo, capítulo 18, Mateo capítulo 18, vamos a buscarlo, donde el Señor Jesús dice, Mateo 16, versículo 18, donde Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tema es aquí que Jesús le dijo a sus discípulos, edificaré mi iglesia. Y si Jesús dice, edificaré, Jesús siendo Dios dice, edificaré mi iglesia, es porque la iglesia es importante, mi amado hermano. O sea, si Jesús mismo la edifica, es porque es importante. No puede ser de otra manera, ¿cierto? La edificaré y edificará su iglesia. Y vale la pena aquí decir que lo que él iba a edificar y la edificó es su iglesia, es decir, la iglesia es de él. También hay un tema, hay un texto bíblico allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, lo estoy buscando acá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía
cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía, allí en el primer siglo, añadía cada día a la iglesia, es decir, sumaba, metía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y este texto, solamente ese texto ya debe decirnos, sí, la iglesia es algo importante. ¿Qué nos dice? Primero, que la iglesia es un diseño de Dios. O sea, cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un diseño de hombre, de un invento de unos hombres, como muchas veces algunos pues en su ignorancia, otros no tanto en su ignorancia, sino en el ánimo ofensivo, tratan de decir de que la iglesia es un invento de hombres, etc. No, es un diseño de Dios, es un diseño de Dios. El que tenga problemas con la iglesia, pues tiene que pelear con Dios, porque Dios, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y el hecho de que muchas personas pertenezcamos a una iglesia, o sea, hemos sido añadidos a la iglesia, eso también es de Dios. El mismo Señor dice aquí, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué si usted, por ejemplo, no es miembro de una iglesia, de la iglesia cristiana, ¿por qué? Pues porque el Señor no lo añadió, así de sencillo. Si el Señor te hubiera añadido, serías miembro. A mí me añadió hace 17 años, me añadió a la iglesia visible, me añadió. Y estoy ahí, ¿por qué? No porque yo hubiera buscado, no. Dios mismo me cogió y ¡prum!, me metió allá, en la iglesia. Y así, si tú no eres miembro de una iglesia, pues es porque Dios no te ha añadido. Es porque Dios no te ha dado un nuevo nacimiento, es porque no eres nacido de nuevo. Porque ¿a quiénes añade Dios a la iglesia? Ahí dice, a los que habían de ser salvos. Es decir, que la iglesia sí tiene que ver con la salvación. Claro que sí. O sea, la iglesia, el Señor a los que son salvos, los añade a la iglesia. Toda persona que es salva, toda persona que cree en Jesucristo, toda persona que es llamada por Dios a la salvación, es aquí en la tierra, es llamada, es introducida, es añadida a la iglesia. ¿Quién lo introduce? El mismo Dios. No es un pastor, no es otro evangélico, no, es el mismo Señor quien le añade. Si a ti o si a alguien lo añade el mismo hombre, entonces no es salvación, ahí no hay salvación, simplemente estás yendo porque alguien te convenció. No, es el mismo Señor el que nos añade. Entonces vemos que la iglesia es diseño de Dios y Dios es el encargado de hacer crecer la iglesia. Dios es el que añade cada día a aquellos que han de ser salvos a la iglesia. Entonces, habiendo definido esto, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, la iglesia es diseño de Dios, la iglesia es muy importante porque es el lugar, es el escenario donde Dios añade a sus salvos, añade a sus hijos. Entonces, vamos a definir qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? La palabra iglesia es traducida de un término griego que se dice que se llama eclesia, ¿sí? Su significado literal, el significado de eclesia es asamblea, congregación o reunión. Es decir, que cuando hablamos de iglesia, hablamos de una asamblea, de una reunión, de una congregación, de un conjunto de personas. Cuando hablamos de iglesia en términos bíblicos, en términos de fe, en términos cristianos, estamos hablando de la reunión del conjunto de aquellos que Dios ha añadido para salvación. Estamos hablando del conjunto de personas que son salvas, que son cristianas, que le han entregado su vida a Jesucristo. Entonces, esto implica que debemos quitarnos de la cabeza ese mal concepto de lo que es una iglesia, que la iglesia es el edificio. No, el edificio es un edificio. El edificio donde se reúne una congregación. La iglesia es el conjunto de las personas que se reúnen allí. No es el templo, no es el edificio, no es la casa, no. La iglesia es el conjunto de personas. Cuando Dios añade a las personas a la iglesia es que las introduce en ese grupo de personas que son salvas. También esta definición de iglesia como asamblea, congregación, conjunto, reunión,
también excluye entonces también esa idea que es falsa de que no, yo solo soy iglesia, de que yo no necesito congregarme para nadie para hacer iglesia. No, el mismo término, la definición del mismo término donde viene iglesia excluye esa definición que de pronto usted pueda tener. ¿Por qué? Porque uno solo no es conjunto, uno solo no es reunión, uno solo no es congregación. Para que haya iglesia tiene que haber congregación. De hecho, Jesús lo dijo cuando dijo: edificaré mi iglesia. En el capítulo 18 él dice: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, como mínimo tienen que haber 2 o 3 congregados para poderse llamar iglesia. Entonces, mis amados, termino aquí por hoy. Hoy simplemente dejo así como un abrebocas en cuanto al término iglesia. Primero, iglesia es el diseño de Dios. Iglesia es el escenario donde Dios introduce a los que han de ser salvos. A sus salvos, a sus redimidos los introduce ahí. O sea, no hay un redimido aquí en la tierra que no pertenezca a la iglesia y que por tanto no pertenezca a una iglesia local. Ese es otro tema. Entonces, ¿cómo se divide la iglesia? ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia visible es otro tema. Pero todo salvo hace parte de la iglesia. Si no eres parte de una iglesia, si no eres miembro, si no te dan ganas de congregarte, es porque lo más probable es que no eres salvo. Y en tercer lugar, iglesia significa reunión, congregación, significa asamblea, ¿sí? Entonces eso excluye de que la iglesia sea el edificio, o eso excluye también de que la iglesia sea uno solo, que yo puedo ser iglesia, que yo solito soy iglesia, eso lo excluye. Entonces, mis amados, hasta ahí les dejo y ojalá pues esto nos sirva como para aclarar ciertas dudas y ciertas inquietudes que pueden haber para ti, y asimismo tanto para mis amigos que aún no pertenecen a una iglesia, pero también para los hermanos, porque a veces los creyentes tienen malos conceptos o malas definiciones de lo que es una iglesia. Vamos a orar al Señor para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la iglesia.